I sense the Spirit of God wants to take us a little bit more into the understanding of His spiritual nature. Siento que el Espíritu de Dios quiere llevarnos un poco más profundo en el entendimiento de su naturaleza espiritual. And I think in order for us to understand that, we must understand the basic things of our physical being. Y para entender eso, creo que es muy importante que entendamos las cosas básicas de nuestro ser físico. You remember what Jesus told Nicodemus? ¿Recuerdan lo que le dijo Jesús a Nicodemo? Let's look at this in John 3, Vamos a Juan 3 para verlo. verse 7. Verso 7. Do not marvel that I said to you, you must be born again. The wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from and where it goes. So is everyone who is born of the Spirit. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemus answered and said to him, how can these things be? Nicodemo le respondió y le preguntó, ¿cómo pueden ser estas cosas? Jesus answered and said to him, are you the teacher of Israel and do not know these things? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Most assuredly I say to you, we speak what we know and testify what we have seen, and you do not receive our witness. De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. If I have told you earthly things and you do not believe, how will you believe if I tell you heavenly things? Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? So in order for us to get a foundation of the spiritual things that are made from, Entonces, para que nosotros tengamos un fundamento de las cosas espirituales de las cuales fuimos creados, we need to understand the earthly things. tenemos que entender las cosas terrenales. God created man from the dust of the earth. Dios creó al hombre del polvo de la tierra. We come from that design. Venimos de ese diseño. Our earthly mannerisms and characters go back generations. Nuestra naturaleza terrenal va de atrás en generaciones. It doesn't make them correct, it just makes them fundamental to our understanding. No hace que sean las correctas, pero sí hacen que sean fundamentales para que tengamos entendimiento. The reality of the physical realm comes from the reality of the spiritual dimension. La realidad del ámbito físico viene de la realidad de la dimensión espiritual. Everything that's made in the physical comes from the invisible. Todo lo que está hecho en lo físico viene de lo invisible. So in order for us to have access to that invisible realm, we need to at least understand the physical realm. Entonces, para que yo tenga acceso a ese ambiente invisible, tengo que por lo menos comprender lo visible. So if you start to research and see how science is understanding the Newtonian model of the physical realm. Si nosotros nos ponemos a estudiar y empezamos a descubrir cómo la ciencia está encontrando y descubriendo o explicando el nivel de Newton del lugar físico, del ambiente físico. Newton was one of those scientists that discovered gravity. Newton fue el que descubrió la gravedad o le dio un... He started the understanding of cause and effect. Empezó el entendimiento de causa y efecto. For every action there's an equal reaction. Cada acción hay una reacción igual. And later science began to understand the building blocks of all of this material. Y después, más adelante, la ciencia comenzó a entender más los fundamentos de este material. So they understood that atoms that you cannot see with your physical eye are the fundamental building blocks of material. Así es como llegaron a entender que los átomos que no podemos ver con nuestro ojo físico son los fundamentos, son los elementos fundamentales de este mundo físico. So if we start to understand those smallest particles that construct
this physical realm, Así que si comenzamos a entender las partículas más pequeñas que construyen este mundo físico, we can start to get an understanding of how the spiritual nature can interrupt our processes. entonces vamos a empezar a tener un entendimiento de cómo lo espiritual puede interrumpir nuestro proceso. And the reason I say interrupt our processes Y la razón por la que digo interrumpir nuestro proceso is because this realm, this physical realm, is designed to die. es porque este ambiente físico fue diseñado para morir. It has seasons like God told Noah. Tiene estaciones, así como Dios le dijo a Noé. Remember when he told Noah after he flooded the planet that he would no longer do that again? ¿Se acuerdan cómo Dios le dijo a Noé después de la inundación que ya no lo haría más, que no destruiría más la tierra así? Look what he told him. Miren lo que le dijo. Chapter 8 of Genesis, Génesis 8, beginning at verse 21. verso 21. And the Lord smelled a soothing aroma. Then the Lord said in his heart, I will never again curse the ground for man's sake, although the imaginations of man's heart is evil from his youth, nor will I again destroy every living thing as I have done. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. While the earth remains, seed time and harvest, cold and heat, winter and summer, and day and night shall not cease. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. So we see there's laws put into place over this planet that will not cease until God says time is up. Y vemos que hay leyes puestas en este planeta que no van a cesar hasta que Dios diga, se acabó. So if we understand the basic fundamental principles of this physical realm, Así que si entendemos los fundamentos físicos básicos de este ámbito físico natural, you will not be surprised at the reactions you are conditioned to make. no vas a estar sorprendido al ver las reacciones que estás condicionado a tener. Because see, when God created you with a spirit, soul, and body. Cuando Dios te creó con espíritu, alma y cuerpo. Your body was designed to be under the influence of the spirit and soul connected. Y así como yo les dije ayer, el cuerpo está diseñado para estar bajo la influencia del alma y el espíritu conectados. But as long as the soul is in control without the spirit, Pero cuando el alma está en control sin estar bajo el espíritu, the body and the soul will compete for rulership in your physical being. el cuerpo y el alma van a competir por gobernar tu ser. Let me give you an example. Les doy un ejemplo. Your body is designed to operate without danger in the physical realm Tu cuerpo está diseñado para operar sin peligro en el mundo físico, because of the senses inside of your body. por los sentidos dentro de tu cuerpo. Like if you're not going to put your hand on something hot because you have feelings. Tienes el sentido del tacto, entonces no vas a tocar algo que te puede quemar. But if the body starts to rule over the mind, Pero si el cuerpo empieza a gobernar sobre la mente, it will start to make the mind produce the chemistry va a hacer que la mente empiece a producir los químicos to protect the body even when there's no danger. para proteger al cuerpo aun cuando no hay ningún peligro. How many of you seen a hypnotist hypnotize someone? ¿Alguna vez vieron cuando alguien es hipnotizado? They use several kinds of hypnotic suggestions. Ellos usan la sugestión para hipnotizar. One is they'll take the eraser on the end of a pencil, Van a tomar, por ejemplo, un borrador que está en los lápices. and after they have this person believing that or hypnotized, Cuando logran que una persona entre en hipnosis, which is a suggestive state, es un estado sugestivo, he'll tell this person that this eraser is a red hot coal. le va a decir a esta persona hipnotizada que este borrador es un carbón a rojo vivo.
180 degrees. 180 grados. And he'll put that eraser on a part of the body of the person. Y le va a acercar ese borrador y lo va a tocar a una parte de su cuerpo. Now, the eraser is totally cold, El borrador es un borrador, está frío. but immediately the body will produce a blister. Inmediatamente el cuerpo produce inclusive una ampolla. So the mind will respond to what the body believes. En este caso, la mente está respondiendo a lo que el cuerpo está creyendo. And this is what happens in most people's Y lives. esto es lo que pasa en la mayoría de la vida de las personas. They'll have an event, an experience of some kind of trauma. Van a pasar por algún trauma, algún evento, alguna experiencia traumática. And this trauma will create a download of hormones inside of the body. Y este evento traumático va a producir una producción, valga la redundancia, de hormonas en todo el cuerpo. These hormones are similar to what a hypnosis would use to suggest Y estas hormonas hacen el mismo trabajo que hace el hipnotizador para to put a sugestionar, person under a trance. que meten a las personas bajo sugestión, bajo trance. So the mind is receiving all of these suggestive hormones that trigger this part of your brain Y la mente empieza a recibir todas estas hormonas sugestivas que el cerebro soltó to start to protect yourself from this event ever happening again in your life. y empieza esto un sistema de protegerte para que nunca más te pase esto en la vida. 70% of the population will start to prepare for the worst disaster to come to them after an event like this. Después de un evento así, 70% de las personas están preparadas todo el tiempo para que algo malo les pase. So in other words, someone has a traumatic experience and it shocks the body and the mind. En otras palabras, alguien tiene una experiencia muy traumática y esto choquea el cuerpo y la mente. It's that experience that you play over inside of your mind Y es esa experiencia que vuelves a poner en práctica dentro de tu mente constantemente that starts to suggest that you need to prepare for this event to happen again. que te sugestiona para que te prepares para que este evento vuelva a ocurrirte otra vez. So the first thing the mind does is look for the reason this happened. Entonces la mente empieza, lo primero que hace es buscar la razón por la cual esto ocurrió. Look for the cause that made this trauma come to their body Busca la causa por qué este trauma llegó a este cuerpo, so that it can spend its time protecting itself from that ever happening again. para que pueda ser efectivo en protegerse a sí mismo para que no le vuelva a ocurrir eso. And they'll spend 70% of their life expecting a disaster to come and preparing for it. Y gastarán el 70% de la vida siempre expectantes, esperando que algo malo le pase y preparándose para eso. This absolutely changes your ability to understand your present condition. Esto absolutamente cambia esa capacidad que tenemos de poder entender nuestra condición real y presente. Because of all the different possibilities of goodness that God can give you, Porque hay tantas posibilidades de bondad y de bendición que Dios quiere darte. you can't receive it because your mind is blocking the present with images of the past. Pero no podemos recibirlas porque nuestra mente está en contra de ellas, bloqueándolas porque está con las imágenes del pasado. So people get up every day and play that event in their mind. Así que todos la gente se despierta a la mañana y empieza a poner play otra vez a ese evento en su mente. And over time, that process conditions the body, which is unconscious, Y pasado el tiempo, ese proceso condiciona y precondiciona al cuerpo que es inconsciente to send out signals to the brain a mandar señales al cerebro that something bad is happening. de que algo malo está pasando. And the body starts to have what's called a panic attack in most people's lives Y los cuerpos empiezan a tener cosas que se llaman, por ejemplo, ataque de pánico. because the mind cannot tell if you're experiencing an emotional problem right away Porque la mente no puede diferenciar entre algo que está pasando ahora mismo or if it's something that happened in the past. o algo que ya pasó antes. No lo diferencia. The only
part of your being that understands the present is your spirit. La única parte de tu ser que entiende el presente es tu espíritu. Because it doesn't live from the influence of emotions and time. Porque no vive por la influencia de las emociones y del tiempo. So the damage that these events do to a person is not what they're experiencing, but what they believe they're experiencing. Así que el daño que le hacen estos eventos a las personas no es lo que pasó, sino lo que creemos constantemente que pasó. You see why your belief is so critical? ¿Ven por qué lo que creemos es crítico en nuestra vida? You understand why believing is the paramount, most important thing God gave you? ¿Ven por qué el creer es lo más, es por lejos lo más importante que Dios nos ha dado? Creer. If you don't like your present condition, don't remember your past. Si no te gusta tu condición de hoy, olvídate del pasado, Because it's not real. porque no es real. That's why Jesus was so shocked at Nicodemus. Por eso es que Jesús se choqueó tanto con Nicodemo. You don't understand earthly things. How can I tell you the Si spiritual no truths? estás entendiendo las cosas terrenales, ¿cómo te voy a hablar de las celestiales? Remember, Nicodemus was coming to him because he saw all the miracles. Nicodemo estaba viniendo a él porque vio milagros. The reality of what Jesus was doing in the miracles was showing them their present condition. La realidad de lo que Jesús hacía al hacer milagros era mostrarles la condición presente real a las personas. That all these things that you're acting out are not real. Here's reality. Todas estas cosas que estás haciendo ahí no son reales. Mira, te voy a mostrar la realidad. Mira. And these people walked away free. Y la gente salía sana, libre. The condition they were living out did not have any reality around the reality of life. La condición que estaban viviendo ellos no tenía nada de realidad enfrente a la realidad de su vida. The one with the light and the life. Aquel que tenía la luz y la vida. So we see that these little atoms that are the building blocks for the physical realm Así que vemos que estos átomos tan pequeñitos son el fundamento para el mundo físico visual. are little pieces of energy. Estos átomos son pequeños pedazos de energía. And science today is still looking to discover where matter comes from. Hasta hoy la ciencia sigue buscando para encontrar el origen de la materia. The material, they understand the Newtonian building blocks, Todo esto que ellos entienden que viene de lo que Newton empezó. but the energy, which I like to call the spirit realm, Pero esto que se llama energía, que a mí me gusta llamar espíritu, they don't have any instruments to measure how that no operates. tienen instrumentos para medirlo. They don't understand how the spirit realm can become either waves or particles to make matter. No saben cómo esto invisible se vuelve o ondas o partículas para volverse materia. So they build all of these positron, electron machines that run atoms and electrons into one. Crearon máquinas súper complejas para electrones, para protones y todo eso para tratar de medirlos. Looking for that God particle that's going to break apart and show them how energy becomes matter. Buscando esa partícula que sea la clave que les pueda permitir romper el conocimiento y entrar a saber cómo lo invisible se hace visible. And they refuse to understand that it all happened in chapter 1 of Genesis, verse 3. Es que ellos se resisten a creer que todo está explicado en capítulo 1 de Génesis. When God said, light be, Y Dios dijo, sea la luz. that's how spirit became Así physical. como el espíritu se hizo físico. So the reality of all realities is inside understanding
Christ. Entonces la realidad de todas las realidades está en entender a Cristo. And that cannot be done with our physical mind. Y eso jamás será hecho con nuestra mente física. It has to be done by the spiritual leading Tiene que ser hecho porque el Espíritu te lleva hasta ahí. in your spirit. Tu espíritu. Su espíritu en tu espíritu. So the process that we all go through in this understanding the ways of the Spirit Entonces en el proceso que todos pasamos y estamos de entender los caminos del Espíritu, requires understanding our condition and why we are in the condition we're in. requiere que entendamos nuestras condiciones y por qué estamos en esas condiciones. And that's what the Spirit was sent by Jesus to reveal. Y eso es lo que el Espíritu Santo fue enviado por Cristo para revelarnos. All of us have the same opportunities. Todos tenemos las mismas oportunidades. It's just where will you spend your energy? Es donde gastamos nuestra energía. You can spend the certain amount of energy that you're given in this physical realm, Tú puedes gastar toda tu energía que se te ha dado para este mundo físico, living in the past, viviendo en el pasado, feeling like a victim, siendo una víctima toda la vida, refusing to understand your spiritual nature, rechazando el entendimiento de la verdad espiritual or natural, thinking you understand your spiritual nature. o pensando tú así que entiendes lo espiritual, Or you can spend every waking moment o tú puedes gastar e invertir todo momento de tu vida conscious of what Christ has done in you. consciente de lo que Cristo ha hecho en ti. And the thing about that spiritual dimension, Y el tema sobre esta dimensión espiritual, science likes to call that the quantum realm. la ciencia le llama el ambiente cuántico, el ámbito cuántico. The quantum realm is filled with just oceans of possibilities. El ámbito cuántico está lleno de océanos de eternas posibilidades. And that's why Jesus, when he spoke, he said, everything is possible if you can believe. Por eso que Cristo dijo, todo es posible si crees. Because he put inside of all of us Él se puso dentro de todos nosotros. his spirit. Él puso su espíritu dentro de todos nosotros. And that spirit is very familiar with those spiritual dimensions. Y el espíritu siempre conoce la dimensión espiritual. But it can only understand Pero solamente puede entender according to the light it has access to. de acuerdo o en proporción a la luz a la que tiene acceso. Your spirit grows proportionately to the light of Christ that is inside of you. Tu espíritu se desarrolla en forma proporcional a la luz de Cristo dentro tuya. How many of you felt the presence of God in worship here this ¿Cuántos afternoon? sintieron la presencia de Dios profundamente en la adoración hoy, ahora? Your spirit was just drinking it in, Tu espíritu estaba bebiendo de ese tiempo, drinking it in. bebiéndolo, introduciéndolo. And that is reality. Y esa es la realidad. That is what you're created to experience on a daily basis. Eso es lo que fuiste creado a experimentar cada día. And it's wonderful to have it in a corporate setting. Y es maravilloso tenerlo así en una forma corporativa. But we are designed to be able to experience it all the time. Pero fuimos diseñados para experimentarlo todo el tiempo. And that's why you can change the experiences in your life that have kept you captive. Por eso es que podemos, por estas experiencias, podemos cambiar toda situación que nos ha cautivado en la vida. For the experiences with Christ Con each esa- day. Por las experiencias con Cristo cada día, todo. Podemos cambiarlas. You just have to build that network of memories. Tú eres el que tiene que construir esa red de memorias de Dios. Instead of focusing on the events and the traumas that have you going in a loop for the past, En vez de enfocarte en los traumas y los eventos traumáticos del pasado que te tienen ahí en un círculo vicioso, start creating new memories of the presence of God. comienza a crear las memorias nuevas de la presencia de Dios en ti. And all of a sudden, Thanksgiving will rise up inside of Y de you. repente se levantará el agradecimiento dentro tuyo, se And that despertará. worship will come out of the lips of your Y mouth, adoración saldrá por tu boca. and the presence of God will show up. Y la presencia de Dios va a estar ahí.
And those events will start to override all of the negativity that your body has built up. Y esos eventos van a empezar a vencer todas esas cosas negativas que te tenían atado. God created our brains with this cortex in the front. Dios creó nuestro cerebro con la corteza cerebral frontal aquí. And it's what separates us from the animal kingdom, Y es lo que nos separa básicamente del reino animal. because it produces all kinds of possibilities and examinations in an instant. Porque produce en un instante una cantidad de posibilidades y examinaciones. The problem with that for most people El problema con eso, para la mayor parte de las personas, is that they've created all of those electrons and synapses and networks with memories of pain. es que hemos creado esas redes con sinapsis que vienen de memorias de dolor, Of events of things that have happened to them that have given them loss or trauma. con eventos de cosas que han ocurrido que te han producido trauma o pérdidas. And right next to this cerebral cortex is the hypothalamus gland. Y al lado de la corteza cerebral está el hipotálamo. That gland is more powerful glándula. than any pharmaceutical that you can buy drugs from. Esa glándula es más poderosa que cualquier farmacéutico que puedas comprar en cualquier lugar. If you have an emotion of jealousy or hunger or pain, it produces a chemical. Si tú tienes una emoción de celos, de hambre, de dolor, inmediatamente esa glándula produce un químico And it goes to the body and it produces an emotional rush inside of you. y va al cuerpo por sangre y produce un sentimiento en tu cuerpo. And it is addicting just like pharmaceutical drugs. Y como toda droga, es adictivo también. So most people's emotional victimization or pain Entonces la mayor parte de la forma de comportamiento de las personas que son victimarias y dolor y estar en ahí is a result of being addicted to that drug that comes from their memory of an event. es el resultado de ser adictos a esa droga que viene de las memorias malas. So the spiritual nature that God has put inside of us Así que la naturaleza espiritual que Dios puso en nosotros is designed to give us ecstasy way beyond the drug that the hypothalamus produces. está diseñado para darnos un éxtasis mucho mayor que cualquier droga que el hipotálamo pueda producir. But that ecstasy does not keep you attached to the physical realm. Pero esa éxtasis nunca te ata al mundo físico. Now listen to me, this is Escúcheme. important. Muy importante, escuchen. More people would rather have pain and be attached to the physical realm Más personas preferirían tener dolor y quedarse atajados al mundo natural than have spiritual ecstasy and be disconnected from it. que tener éxtasis espirituales y soltar el mundo natural. Uf. You can say ouch. But it's true. Pero es verdad, The quantum realm el ámbito cuántico has this oceans of possibilities tiene estas posibilidades externas for any person that is willing to surrender to the spiritual nature of Christ para cualquier persona que está dispuesta a rendirse a Cristo and observe that dimension. y observar desde Cristo esa dimensión. You see, in the quantum realm, the reason they don't have instruments to measure what goes on there En la física cuántica, la razón por la que no tienen elementos para medir lo que pasa ahí is because the minute a person observes the experiment in that dimension, the outcome changes. es porque el momento en que una persona observa cualquier movimiento de esa dimensión, cambia el resultado. Your bias, your emotional baggage changes the outcome of every experience. Por lo tanto, tu carga emocional cambia todos los resultados de lo que estás mirando. So that realm is so sensitive to the mentality of the person observing it Así que el ámbito cuántico, el ámbito espiritual, es tan sensible al alma, al estado de la persona que lo observa, that you can't produce an instrument because that mentality is who's creating the instrument. porque entonces
No se puede crear el instrumento porque al crear el instrumento hay una mentalidad que lo creó y lo va a cambiar. You understand? So the so the scientists that would create the instrument to measure the results Los in that realm, científicos que crean los elementos o instrumentos para medir los movimientos, his mentality that created the instrument su mentalidad que creó ese instrumento automatically negates any kind of consistent result from that instrument. automáticamente ya está negando que un resultado pueda ser consistente porque viene de su observación. At one point, he may get X as a result En un punto el resultado va a salir X. and do the exact same experiment again Hace el mismo experimento and get Y. y sale Y. Because the mentality of the person that created the instrument Porque la mentalidad de la persona que creó ese instrumento voids any natural experience that quantum realm can have. hace vacío, le hace el vacío a cualquier tipo de experimento. Voids. It changes the outcome. Cambia lo que ocurre. They Anula lo so que they ocurre. so they do all kinds of experiments trying to get a handle on this quantum realm. Así que hacen una cantidad de experimentos tratando de agarrar y poder medir este ámbito And cuántico. what science has finally discovered Pero lo que descubrió finalmente la ciencia, that they're not observing the quantum realm. que cuando observan no están viendo el ámbito cuántico, The quantum realm is observing them. sino que el ámbito cuántico les está observando a ellos. What they have discovered after years and years of trying to understand this dimension, Después de años y años de tratar de entender la dimensión cuántica, that the quantum realm, they cannot discover it. ellos no pueden, se han dado cuenta que no pueden descubrirla, They can't understand it no la pueden entender, because they're not the observer. porque ellos no son los que observan. The quantum realm is observing them. Es el ámbito cuántico que les está observando a ellos. So it just shows you how alive the spiritual dimension is. Esto muestra cuán vivo está el mundo espiritual. But you see, the soul is designed to have some kind of security by understanding a result. Pero el alma está creada para sentir algún tipo de seguridad por algún resultado siempre. It takes comfort and security in knowing what the outcome's going to be before it happens. Se siente bien el alma cuando sabe cómo va a salir todo antes de que ocurra. But you see, the Spirit of God is saying, can you trust me without knowing the Pero outcome? el Espíritu Santo nos dice lo contrario. ¿Me puedes confiar sin saber lo que va a pasar? That's where the rubber meets the road, as they say. Así, un dicho en inglés que no se aplica en español, que cuando el plástico toca la ruta, dice. Can you trust God without knowing the outcome? ¿Puedes confiar a Dios sin tener que saber cómo va a salir todo? ¿El resultado? Sin conocerlo. And that's why he keeps asking us for things that don't compute in our soul. Por eso es que siempre Dios nos está pidiendo cosas que no se computan en nuestra alma. But living in that dimension is the only reality that brings freedom. Pero vivir en esa dimensión es la única realidad que nos hace libres. Because this dimension is designed to destroy. Porque esta dimensión está diseñada para ser destruida. Ciclos. I remember the first time I was laying on the bottom of the ocean after experiencing a big wave. Me acuerdo la primera vez que estaba tirado en el fondo del océano después de que una ola me agarró. And Él era surfista, él hacía surf, ¿sí? so as I was laying on the bottom of the ocean trying to get to the surface, and I was so confused, Yo estaba tan confundido, estaba en el fondo del mar tratando de salir hacia afuera, confundido. I didn't know which was up, which was down. No sabía qué era arriba, qué era abajo. And as I'm trying to make my way to the surface, Y mientras estoy haciendo el esfuerzo por salir a la superficie, I started to hear a sound, empecé a escuchar un sonido. and it sounded like big machinery. Y sonaba como una maquinaria grande. How many of you have been to construction sites where you see these big earth movers moving dirt? ¿Vieron cuando se van a esas construcciones y están esas grandes topadoras y eso moviendo la tierra y todo? It's like a big sound. Que suena así.
And that's what the ocean was doing. Y eso estaba haciendo el océano. And I sensed right there that the ocean was God's design Y yo en ese momento empecé a entender que el océano era un diseño de Dios to continually create from death life. para continuamente crear de la muerte vida. It would drag out the old, bring out the new. Llevaba lo viejo, traía lo nuevo. And that sound just resonated inside of me. I understood then what the sound of Y death was. ese sonido empezó a resonar dentro mío y empecé a entender lo que era el sonido de la muerte. And it's a frequency. Y es una frecuencia. And it is the frequency of this earth. Y es la misma frecuencia de la tierra. Because God designed it like He said in Genesis. Porque como dice en Génesis, Dios la diseñó. There's going to be seed time and harvest, Va a haber siembra y siega, night and day, cold noche y and heat. día, There's going to be cause and effect. causa y all efecto, throughout. estaciones. So you die so that there can be birth. Nos morimos para que pueda haber nacimiento. So when Jesus was talking to Nicodemus about rebirth, Entonces, cuando Jesús empieza a hablar a Nicodemo sobre volver a nacer, and using spiritual terms, usando términos espirituales, Nicodemus didn't have a clue. Nicodemo no tenía ni idea de lo que estaba escuchando. So when we start to become so familiar with the spiritual dimension of Christ, Cuando empezamos a conocer y a reconocer la dimensión espiritual de He'll Cristo, start to reveal to you the physical nature of this whole planet. Él va a empezar a revelarte las cosas físicas y naturales del mundo. You de la remember when He tierra. asked Job all those questions? ¿Se acuerdan cuando a Job le empezó a preguntar tantas preguntas? Do you know where the lightning comes from? ¿Tú sabes de dónde viene el rayo? Le decía. Have you ever seen the leopards, how they mate in the snow? ¿Alguna vez viste cómo se juntan la nieve, cómo se junta, cómo se I reúne? truly believe God will share all the secrets that make this planet operate to His spiritual sons. A sus hijos espirituales, yo creo que Dios le va a revelar los secretos que hacen que este planeta funcione. Because this realm should not frighten anyone. Porque este ámbito no tendría que darle temor a nadie. Because what keeps people trapped in their emotional traumas Porque lo que nos hace, lo que nos mantiene atrapados en nuestros traumas is the emocionales, fear of death in this realm. es el temor de la muerte de este ámbito. That is the lock and the key that binds people to their traumas. Ese es el candado y la llave que nos mantiene en los traumas. So in Hebrews, Así que en Hebreos we see one of the most freeing verses there are. vemos uno de los versos más libertadores que hay. And there's a lot of them, but this is one of them. Hay muchos, este es uno. It's in chapter 2, Hebreos capítulo 2, verse 8. verso 8, 2:8. You have put all things in subjection under His feet. Todo lo sujetó bajo sus pies. For in that He put all in subjection under Him, He left nothing that is not put under Him, but now we do not yet see all things put under Him. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Now really concentrate on this. Ahora concéntrense en esto. This is Paul writing this. Pablo está escribiendo esto. This is the guy who's had so many experiences with Christ. Este es el hombre que tuvo tantas experiencias con Cristo. And he says, but we do not yet see all things put under him. Y él está diciendo todavía no vemos que todas las cosas hayan sido He saw a sujetas. lot of things, Él vio muchas cosas, but he admitted he didn't see all things. pero admitió que no ve todas. Just chew on that. But we see Jesus, who made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he, by the grace of God, might taste death for everyone. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Death has a taste. La muerte tiene un gusto, un sabor. And even your mind will try to create that taste when you start to have fear. Y aún tu mente crea ese sabor cuando estás teniendo temor.
Because we are emotional beings. Porque somos seres emocionales. Keep your finger there and flip over to John, the 8th chapter. Atajen ahí, pongan su dedo en Hebreos 2, marquen ahí y vamos a John 8, Juan capítulo 8, verse 51. versículo 51. Juan 8, 51. Most assuredly I say to you, if anyone keeps my word, he shall never see death. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Then the Jews said to him, now we know that you have a demon. Abraham is dead, and the prophets, and you say, if anyone keeps my word, he shall never taste death. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Pero ahí dice, nunca probará la muerte. Death has a taste. Nunca gustará de la muerte. And all of society will try to make you afraid to taste death. La muerte tiene un sabor y toda la sociedad está hecha para hacerte temer ese sabor. In Hebrews, we see that Jesus tasted death for everyone. En Hebreos entonces vemos que Dios, que Jesús probó la muerte por todos. So when you're receiving any kind of fear and death is involved, Así que cuando estás recibiendo temor y la muerte está involucrada en ese temor, it's a chemistry your mind is producing to replicate that experience. es un químico que tu mente está produciendo para replicar ese sentir y ese sabor. It's a powerful, powerful chemical Es un químico poderoso because it makes you subjective to the thoughts you're having. porque te hace sugestivo al pensamiento que estás teniendo. Back to Hebrews, Volvemos a Hebreos capítulo 2, verse 14. verso 14. Inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood, he himself likewise shared in the same, that through death he might destroy him who had the power of death, that is the devil. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Say, had the power. Digan conmigo, tenía el poder. Who has the power of death now? ¿Quién tiene el poder de la muerte ahora? Say, you do. Yo tengo. Diga, yo tengo. You have the power of death now. Tú lo tienes ahora. He says several places it's in your tongue. En muchos lugares dice que tu lengua lo tiene. And if Jesus has given you authority over all Y things, si Jesús te ha dado autoridad sobre todas las cosas, wouldn't death be one of those things? ¿no es la muerte una de esas cosas también? Verse 15. Verso 15. And release those who through the fear of death were all their lifetime subject to bondage. Y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. So not just the physical death makes people frightened. No solamente la muerte física asusta a la gente, It's what your mind does with the image through the fear of death. sino que también lo que tu mente hace con el temor a través de la imagen de la muerte. And he took that captive too. Y eso Jesús también llevó cautivo. All of this to tell you, Todo esto para decir, you are the ones who control your destiny. ustedes son los que controlan su destino. So every time you have a thought, Así que cada vez que piensan, you create a chemical. crean un químico. That chemical affects your next thoughts. Ese químico afecta los próximos pensamientos que vienen después And de it él. also stimulates an emotion. Y también empiezan a simular una emoción. The emotions come from your heart. Esas emociones que vienen de tu corazón, The emotion is what seals the thoughts to make you believe them. esas emociones empiezan a sellar los pensamientos y hacen que parezcan verdaderos y los creas. So if the emotion that your heart releases Así que si la emoción que suelta tu corazón is love and not fear, es amor y no temor, you're in the spirit dimension. entraste al mundo espiritual. And it's up to you from that point on. Y a partir de ahí depende de ti. That's why it was so important for the disciples to say, love one another, love one another, love one another, because all hell is about to hit us. Porque
Por eso era tan importante lo que los discípulos constantemente decían: ámense unos a otros, ámense unos a otros, ámense unos a otros, porque todo el infierno viene para dividirnos. They had to be in the presence of Christ. Eso les mantenía en la presencia de Cristo. Tenían que estar ahí. And they knew that. Y lo sabían. We have so much more than we have experienced. Tenemos tanto más de lo que ya hemos experimentado. I'm going to say that Tanto again. más. Voy a decir otra So vez. much more inside of you that you haven't experienced because you won't live in the present. Tanto hay más dentro tuyo que no experimentas porque no vives ahora. And this is the chemistry you need to pass on to the future generation. Y esta es la química que hay que pasar a la próxima generación. The chemistry of understanding your spirit nature. La química de entender el mundo espiritual y tu naturaleza espiritual. You're not a slave to your emotions anymore. No somos esclavos de nuestras emociones. Because that's why Jesus says, I came to give you the little w, the word. Por eso es que Jesús vino a decir: te vine a dar el verbo con B corta. Because the more you B remember it, minúscula. Porque mientras más lo recuerdas, the more you rehearse it, más lo ensayas, the more you stay in the present. más te quedas ahí. Because I came to give you the word, and the word is what sets you free. Porque yo vine a darte la palabra y la palabra es lo que te libera. Not the physical printed word in your Bible. No la palabra escrita y impresa en tu Biblia, The relationship between the chemistry of the living Christ that's in you, sino la relación con la química del Cristo vivo que está en ti, that reproduces that word as chemistry in your being. que reproduce esa palabra que Él es como un químico dentro tuyo. So when you start tasting the word Así que cuando empecemos a probar la palabra, in the reality of Christ, saborearla en la realidad de Cristo, you will never experience the taste of death. nunca vas a saborear la muerte. Amen? Amén. Amen. Amén. Okay. So if I were you, I'd listen to this a couple of times. Si yo fuera ustedes, escucharía de vuelta este mensaje varias veces. So let me pray for you. Quiero orar por ustedes. Please stand. Por favor, de pie. And just stretch your hands to heaven. Le- I want you to become a physical antenna. levanten sus manos al cielo. Es una antena. Sean como una antena física. Antena. Spirit of the living Christ. Espíritu del Dios vivo. Touch every Toca precious cada soul preciosa here. alma. Let them taste your living word. Que prueben tu palabra viva. Let it begin to create a chemistry inside of them Que cree ese químico dentro de cada uno. that will addict them to your Que presence. le haga adictos a tu presencia. We want to be addicted to your presence. Queremos ser adictos a tu presencia. We don't want to be addicted to the emotional traumas of the past. No queremos ser adictos a los traumas emocionales del pasado. We want to receive the taste of your word Queremos recibir el gusto, el sabor de tu palabra as a new chemistry inside of us. como una química nueva dentro nuestro. And I pray over every household that's represented here Y oro sobre cada casa representada aquí. that each generation that comes from the loins Que cada generación que viene de nuestros lomos will receive greater and greater light from you, Christ. recibe más y más luz de ti, Cristo. They will walk as the noonday sun in the land, Van a caminar como el día nuevo en la tierra, reflecting the glory of God. reflejando la gloria de Dios. And I thank you for what you're doing in all of their Y lives. gracias por lo que estás haciendo en todas las vidas. In Christ's name, En el nombre de Cristo. amen. Amén.